Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a ver uno de los 3 vídeos que vamos a dedicar a las reglas ortográficas para la escritura de los prefijos. En concreto trataremos los prefijos que escribimos unidos al lexema. Empezaremos hablando de la acentuación, como veis. Fijaos, una palabra cuando sea derivada la vamos a acentuar como un conjunto, es decir, como una palabra totalmente nueva y que tenemos que tomar en su conjunto. Si teníamos una palabra como uso, que era llana, si le ponemos un prefijo como sobre, la vamos a poder retomar de acuerdo a las normas ortográficas. Y pensaremos, vamos a dividirla en sílabas y haremos sobre, uso. De nuevo tendremos una palabra llana, pero con un hiato formado por una vocal fuerte E y una vocal débil U tónica, que por tanto acentuaremos de acuerdo a la norma. En el caso de desuso, idénticamente, tenemos desuso, que de nuevo sería llana y que por tanto al acabar en vocal no acentuaríamos. Ahora vamos a ver 5 normas para la escritura de estos prefijos que unimos al lexema. En primer lugar, la primera general y más importante. Unimos o soldamos directamente el prefijo al lexema siempre que este lexema sea univerbal. Esto quiere decir que esté constituido por una sola palabra. Fijaos. En este caso, antiadherente lo uniríamos directamente porque adherente es una sola palabra, igual que pago. O por ejemplo, exnovio. En cambio, exteniente de alcalde decimos que todo esto es un lexema pluriverbal, porque es un conjunto de palabras que equivalen a una sola palabra. Por eso su prefijo lo escribiremos separado. Un error muy común va a ser también escribir un guión o un espacio en blanco entre las palabras. Esto sería incorrecto. Antimafia con guión o anticancerígeno con un espacio en blanco en medio. Serían formas incorrectas. Ahora vamos a ver las otras 4 reglas básicas de la escritura de los prefijos. Bien, seguimos con la segunda norma. Fijaros, cuando intentamos coordinar 2 palabras derivadas con prefijo pero que son univerbales, es decir, formadas por una sola palabra, siempre debemos hacerlo de acuerdo a esta norma. Pondremos el primer prefijo con su guioncito y el segundo sin. Es la forma de escribirlos cuando son univerbales. En el caso de que estemos creando nombres propios, fijaos, por ejemplo, Sudamérica, al unirlos la mayúscula pasa al inicio de la palabra y quedaría Sudamérica, Super López, Prepirineo, por ejemplo. Cuarta norma. Esta norma es la que llamamos reducción vocálica. Se produce cuando la vocal final del prefijo y la vocal inicial de la palabra coinciden, de manera que las fusionamos. Fijaos, contra ataque las fusionaríamos y pondríamos una sola A. Preestreno, igual, las fusionamos y ponemos una sola E. A esta norma debemos matizarla y decir que hay 2 equívocos posibles. Cuando digo equívoco es que nos podemos confundir con otras palabras, por tanto, tenemos que hacer una excepción a esta norma. Por ejemplo, si yo fusiono las 2 E's, puedo confundir estas 2 palabras. Por ejemplo, restablecer es recuperarse de una enfermedad, pero reestablecer con 2 E's quiere decir volver a determinar o establecer algo. Por tanto, para evitar confundir ambas palabras, evitamos esta regla. La segunda opción o excepción a esta norma es también un equívoco que hemos llamado equívoco 2. Si, por ejemplo, yo tengo una palabra cuyo prefijo acaba en una vocal que coincide con la vocal inicial del lexema, pero además esta vocal inicial del lexema es también un prefijo, entonces no debo hacer la reducción vocálica porque confundiría ambas palabras. Si os fijáis, aquí tendremos archi y, o sea, 2 prefijos, legal, sería muy ilegal. En cambio, esta es totalmente lo contrario, es archilegal, muy legal. Por tanto, si yo hago la reducción vocálica voy a confundir ambas palabras. Y por último, tenemos también lo que llamamos la suma de prefijos. Soldaremos un prefijo junto a otro, acumulándolos, siempre y cuando el lexema sea, como hemos dicho, univerbal. Fijaros, anti, pos, modernista o requete guapo, anti-proinmigración, lo que sea.
los iremos acumulando, pero siempre y cuando el lexema sea univerbal. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Practicar estas reglas ortográficas para la escritura de los prefijos unidos al lexema con nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com y nos vemos en la siguiente clase.